Yo voy a hablarles del abordaje neurofisiológico del paciente con disautonomía. Voy a empezar por las generalidades, luego el interrogatorio de los síntomas autonómicos. Voy a hablar de la definición de intolerancia ortostática e hipotensión ortostática. Seguiré con las pruebas autonómicas para terminar con las conclusiones. En primer lugar, es importante recordar que la fibra nerviosa pequeña está formada por las fibras tipo A delta y tipo C, y según su función se dividen en fibras autonómicas y fibras somáticas. Las autonómicas inervan órganos viscerales y las somáticas llevan información sobre dolor y temperatura. Las fibras autonómicas son en su mayoría fibras de tipo C, que son no mielinizadas, tanto preganglionares como postganglionares. La evaluación del sistema nervioso autonómico debe hacerse por sistemas. Es importante recordar la función tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático en cada uno de estos sistemas para comprender qué evalúan cada una de las pruebas autonómicas. A nivel cardiovascular, el sistema nervioso simpático se encarga del control de la presión arterial y en el corazón tiene un efecto cronotrópico, dromotrópico e ionotrópico positivo. El parasimpático se encarga del control de la frecuencia cardíaca y en el corazón tiene un efecto cronotrópico negativo. El control vasomotor y sudomotor es realizado principalmente por el sistema nervioso simpático. A nivel sudomotor, el neurotransmisor que se usa a nivel postganglionar es la acetilcolina, de tal forma que las pruebas que me evalúan sudoración, como test de sudoración termorregulatorio, test reflejo axonal sudomotor cuantitativo, test de conductancia electroquímica y respuesta simpática de la piel, me van a valorar el simpático colinérgico. A nivel gastrointestinal, el parasimpático aumenta la motilidad y el simpático disminuye la motilidad. A nivel secretomotor, el parasimpático aumenta las secreciones de glándula salivar y lacrimal y el simpático tiene un efecto contrario. A nivel urinario, el parasimpático favorece la micción y el simpático el almacenamiento de orina. A nivel sexual, el parasimpático se encarga de la erección y la vasocongestión, produciendo edema y lubricación durante la excitación sexual, y el simpático se encarga de la eyaculación y tiene un papel en el orgasmo. Y a nivel pupilomotor, el parasimpático se encarga de la constricción pupilar y el simpático de la dilatación pupilar. A nivel cardiovascular vamos a comprender que las pruebas autonómicas que me miran variabilidad de frecuencia cardíaca me van a valorar sistema nervioso parasimpático teniendo en cuenta el concepto ya mencionado, como son la variabilidad de la frecuencia cardíaca con respiración profunda, la variabilidad de la frecuencia cardíaca que se mira también en la maniobra de Valsalva y el SDNN en el Holter. Y aquellas pruebas autonómicas que me miran los cambios de la presión arterial me van a valorar sistema nervioso simpático cardiovascular, como ocurre con la maniobra de Valsalva, la prueba de mesa inclinada y el monitoreo de presión arterial. El interrogatorio de los síntomas autonómicos debe ser un interrogatorio dirigido, teniendo en cuenta cada uno de estos sistemas. A nivel cardiovascular, importante preguntarle al paciente si se marea, siente visión borrosa o debilidad al cambiar de posición de supino o sentado a de pie, que es la intolerancia ortostática. Hay que documentar si el paciente tiene hipotensión ortostática. A nivel vasomotor, importante interrogar si hay cambios de coloración o frialdad de las extremidades, que cuando se presentan son mayores en los pies. A nivel de la sudoración, importante indagar si hay cambios en la misma para cuando se está sospechando una neuropatía autonómica dependiente de longitud, interrogar si hay disminución de la sudoración distal en palmas y en plantas. Y una pregunta que ayuda es indagando al paciente si después de hacer actividad física las medias están húmedas, deberían estarlos al retirarlas. A nivel gastrointestinal, importante indagar la presencia de saciedad temprana, náusea, vómito. Hay un concepto que es diarrea autonómica. Cuando se presenta, pues sospechar una enfermedad autonómica primaria, y es la diarrea que alterna con estreñimiento, que es nocturna, es explosiva. Interrogar también sobre la presencia de pérdida de peso. A nivel secretomotor, indagar si hay ojo seco o boca seca. A nivel urinario, interrogar si hay dificultades en la micción. Cuando hay alteración autonómica urinaria, lo más frecuente es que se comprometa el parasimpático y las dificultades son en la evacuación de la orina. A nivel sexual, interrogar si hay pérdida de líbido. En mujeres, si hay disminución de la lubricación. En hombres, importante preguntar la calidad de la erección, ya que
puede que desde el principio no haya una disfunción eréctil total. Entonces hay que preguntarle a los hombres si esa erección es suficiente para lograr penetración, porque si está afectada en el contexto clínico apropiado, podría indicar una disfunción del sistema nervioso parasimpático. Y a nivel pupilomotor, interrogar sobre la presencia de fotosensibilidad. Es diferente intolerancia ortostática a hipotensión ortostática. Intolerancia ortostática es la presencia de síntomas. Estos síntomas aparecen de pie y mejoran al acostarse. Cuando se sospecha intolerancia ortostática no debe haber síntomas sistémicos. Aquí se encuentran los síndromes de intolerancia ortostática como el POTS, que es el síndrome de taquicardia postural ortostática, y el síncope vasovagal. La hipotensión ortostática es la presencia de síntomas acompañados de cambios significativos en la presión arterial, que se define como una caída de la presión arterial sistólica sostenida mayor o igual a 20 milímetros de mercurio o más de 30 milímetros de mercurio en pacientes con hipertensión supina, o una caída de la presión arterial diastólica mayor o igual a 10 milímetros de mercurio dentro de 3 minutos de ponerse de pie o al realizar test de mesa inclinada al menos 60 grados. Cuando hay hipotensión ortostática, es importante determinar si es neurogénica o no neurogénica. En la hipotensión ortostática neurogénica, esa caída de la presión arterial no se acompaña de un aumento apropiado de la frecuencia cardíaca. Cuando examinamos los pacientes, debemos calcular el delta, que es la diferencia de tanto de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial sistólica acostado y de pie, eso se llama delta. Entonces, la diferencia de la frecuencia cardíaca sobre la diferencia de la presión arterial sistólica debe ser mayor a 0,5. Si es menor a 0,5, estamos ante una hipotensión ortostática neurogénica. Y voy a mostrarles un ejemplo para que este concepto quede más claro. En la gráfica, el sujeto tiene una presión arterial acostado de 159/87 y una frecuencia cardíaca de 60. Con el test de mesa inclinada, la presión arterial baja y vemos que la presión sistólica baja 53 milímetros de mercurio. Es decir, hay hipotensión ortostática. Pero miren cómo sube la frecuencia cardíaca, aumenta 16 latidos. Si nosotros dividimos 16 sobre 53, da 0,3. ¿Eso cómo se interpreta? La caída de esa presión arterial no se acompaña de un aumento apropiado de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, es una hipotensión ortostática neurogénica. ¿Sí? Lo normal es que ese índice sea mayor o igual a 0,5. Esto es muy importante porque los pacientes en los que se sospecha una enfermedad autonómica primaria, esto es lo que hay que buscar, hipotensión ortostática neurogénica, porque el paciente puede que tenga hipotensión ortostática por deshidratación y pues no, en ese caso no se debe sospechar una enfermedad autonómica primaria. Es importante medir tanto la frecuencia cardíaca y la presión arterial, como ya lo mencioné, idealmente en el paciente acostado. El paciente debe permanecer acostado por al menos 2 minutos antes de tomar estos signos y luego se le pide que se ponga de pie y se miden los signos al minuto 1, 3 y 5. Cuando un paciente tiene hipotensión ortostática neurogénica, generalmente los síntomas o la hipotensión ortostática la presenta antes del minuto 3, pero una pequeña proporción de pacientes la presenta al minuto 5. Por esa razón, lo recomendado es que se tomen estos signos vitales en esos 3 tiempos. Cuando hay hipotensión ortostática neurogénica, lo que se debe sospechar es una falla simpática adrenérgica. Antes de realizar las pruebas autonómicas, es importante garantizar unas condiciones ambientales y darles recomendaciones al paciente, dado que deben evitarse situaciones o consumo de sustancias que me pueden actuar sobre el sistema nervioso autonómico. Entonces, idealmente, los estudios deben hacerse en la mañana, después de 8 horas de ayuno. El paciente debe estar tranquilo, cómodo, con vejiga vacía, sin dolor. Debe permanecer en reposo en supino por al menos 20 a 30 minutos. La temperatura debe estar a 23 grados. 8 horas antes de las pruebas deben suspenderse tabaco, aspirina, café, té. El alcohol debe suspenderse 12 horas antes. 48 horas antes deben suspenderse los anticolinérgicos como antidepresivos, la fludicortisona, los diuréticos. 24 horas antes deben suspenderse agonistas y antagonistas alfa y beta. El paciente no debe usar medidas compresivas, no debe tener enfermedad aguda 48 horas previas. 24 horas antes hay que decirles que debe evitar ejercicio vigoroso no acostumbrado y, importante, el paciente hay que explicarles en qué consisten y se debe practicar el procedimiento antes de realizarlos.
Hay muchas pruebas autonómicas. Yo en esta charla me voy a enfocar en las pruebas autonómicas que tenemos disponibles en el país. Voy a empezar por la variabilidad de la frecuencia cardíaca con respiración profunda. Entonces, este estudio me mide función cardiovagal, como ya lo habíamos mencionado, y lo que hacemos con la máquina de electromiografía es registrar un electrocardiograma. Se puede utilizar cualquier derivación. Lo importante es que me dé señales de alta amplitud, que el complejo QRS se vea adecuadamente. Los electrodos se pueden ubicar precordiales o en extremidades. En la foto está graficado yo cómo lo realizo. Lo que hago es que pongo el electrodo de registro en el borde costal con la línea axilar anterior y el electrodo de referencia a la punta del esternón, pero como les mencioné, la derivación que prefiera la persona que realiza el estudio. ¿En qué se basa este estudio? Lo que se quiere es aumentar la variación de la arritmia sinusal respiratoria. ¿Esto en qué consiste? Es fisiológico que con la inspiración se aumente la frecuencia cardíaca y con la expiración se disminuye. Entonces, lo que se hace en este examen es aumentar esa variabilidad. ¿Y cómo se aumenta? Haciendo 5 a 6 ciclos respiratorios por minuto. Entonces, el paciente, antes de calcular el resultado, debe hacerse una línea de base por 1 minuto. Siguiente, por favor. Al paciente se le da la indicación de que inhale por 5 segundos, exhale por 5 segundos y como vemos en la gráfica hay 6 ciclos respiratorios. Entonces, la curva que asciende, lo que asciende es la inspiración. Vemos que la frecuencia cardíaca aumenta casi 75 latidos y la que desciende es la expiración, baja casi 50, ¿sí? Entonces son 25 latidos de diferencia entre que baja y sube. Es decir, se ve una variabilidad adecuada en la gráfica de abajo. Lo que hacemos que es calcular la diferencia de la frecuencia cardíaca de la inspiración menos la expiración, ¿sí?, de cada ciclo, y luego se saca el promedio de esos 6 ciclos respiratorios. Y eso pues me da el resultado de la arritmia sinusal respiratoria. En la gráfica de abajo es un paciente normal. Vemos cómo presenta una variabilidad adecuada, pero vemos en la gráfica de arriba que se pierde esa variabilidad. Ese ascenso y descenso no se ve casi que es una curva plana, y eso es un paciente con una atrofia multisistémica. Siguiente. Hay valores estandarizados para las edades. A medida que aumenta la edad, esa variabilidad disminuye. Entonces vemos que pacientes de 10 a 40 años, el resultado es mayor de 18 latidos por minuto, pero en personas de 61 a 70 años es más de 8. Siguiente. Esa variabilidad de la frecuencia cardíaca con respiración profunda también se evalúa en los laboratorios del sistema nervioso autonómico, en donde cuentan con equipos que permiten un monitoreo continuo, tanto de frecuencia, un monitoreo continuo además de la frecuencia cardíaca, también de la tensión arterial, que es lo ideal. Y utilizan muchos de ellos un sistema que se llama FinaPress, que permite monitorizar la presión arterial en el dedo latido a latido. Y pues, por supuesto, monitoriza la frecuencia cardíaca, el concepto es el mismo. Siguiente. El siguiente test del que voy a hablarles es el test de mesa basculante. En los laboratorios del sistema nervioso autonómico también se evalúa, haciendo pues ese monitoreo continuo de las constantes vitales. Aquí pues el estudio lo realiza cardiología. Esta prueba que busca generar estrés ortostático, ¿sí? Y lo que me mira es la función adrenérgica. Idealmente debe realizarse en los laboratorios del sistema nervioso autonómico después de la variabilidad de la frecuencia cardíaca con respiración profunda y la maniobra de Valsalva. ¿Por qué razón? Porque es más probable que los pacientes presenten cambios de presión arterial cuanto mayor tiempo han estado en supino. Entonces se le hace un registro de las constantes vitales al paciente por 5 minutos y luego se realiza una inclinación que debe ser a 70 grados. Ahora, esa inclinación no debe ser rápida, debe ser una transición lenta que dure 5 a 10 segundos. Y lo que se evalúa ausencia de síntomas. La duración del estudio debe ser de 10 minutos, excepto en algunas condiciones de intolerancia ortostática como POTS o síncope neurocardiogénico. ¿Cuáles son los valores normales? Que haya un aumento de la frecuencia cardíaca de 10 a 20 latidos por minuto, con una frecuencia máxima de 120 latidos por minuto, y una caída de la presión arterial que debe ser menor de 10 milímetros de mercurio. Entonces, en la gráfica vemos el ejemplo de un paciente con un síncope mediado neuralmente. Los síncopes mediados neuralmente, de acuerdo a su mecanismo, se dividen en 3, que son el cardioinhibitorio, donde baja la frecuencia cardíaca y puede llegar a la asistolia, el vasodepresor, donde disminuye la presión arterial, y el mixto, donde se presentan las dos condiciones. Entonces vemos que ahí la línea negra
lo que me representa es la presión arterial media. Entonces vemos que hay una caída progresiva de la presión arterial media. La línea roja me representa la frecuencia cardíaca. Cuando hay esa caída de la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. Pero hay un punto en que la frecuencia cardíaca baja y sigue bajando la presión arterial. En ese momento el paciente presenta el síncope. Ese sería un síncope mixto. Siguiente. Voy a hablarles ahora del monitoreo de presión arterial. Este estudio puede llegar a ser muy útil en pacientes en quienes se sospecha disfunción autonómica cardiovascular. Al paciente hay que pedirles que anote todas las actividades que haga durante el día: comer, despertarse, horarios de sueño, actividad física, toma de medicamentos y presencia de síntomas. Ese es un monitoreo de presión arterial. Vemos ahí que la línea azul superior me representa la presión arterial sistólica, la inferior la diastólica, la verde la presión de pulso y la roja la frecuencia cardíaca. Vemos cómo en general las presiones están menos de 140/90, el paciente logra tener unos picos de 140, más de 140/90, como 3 picos, y vemos que en la noche hay un descenso de la presión arterial. Eso se conoce como dipping nocturno, que es fisiológico, y es que la presión arterial media debe caer más del 10%. Entonces, en este paciente se conserva ese dipping. En general, en este monitoreo no hay hallazgos que indiquen una falla autonómica. ¿Cuáles son esos hallazgos? Es lo que voy a hablarles. Lo primero que hay que buscarles es que los pacientes no presenten hipotensión ortostática neurogénica, que ya se los mencioné. Importante, el 50% de los pacientes que tienen esta condición también tienen hipertensión supina neurogénica. ¿Eso qué es? Que cuando el paciente está en supino, después de estar en el supino al menos 5 minutos, se aumenta la presión arterial. La sistólica mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90. Esto es una condición diferente a la hipertensión arterial sistémica, porque estos pacientes sentados tienen presiones arteriales normales y de pie hacen hipotensión ortostática neurogénica. Entonces es una condición que me indica que hay falla autonómica cardiovascular. Vemos ahí en la gráfica cómo el paciente durante el sueño, que es de las 22 horas a las 7 de la mañana, tiene unas presiones arteriales que llega a la sistólica 180, la diastólica 120. Claramente hay una hipertensión supina neurogénica. En estos casos, pues el dipping no se conserva, porque al contrario, el paciente aumenta la presión arterial en supino. Como se aumenta la presión arterial durante la noche, eso me estimula la diuresis. ¿Y qué pasa? Que hay depresión de volumen y en la mañana el paciente amanece hipotenso. Entonces, por eso ustedes ven que después de las 7 de la mañana cae la presión arterial. Y si hacemos las cuentas de cómo cambia la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca, es una hipotensión ortostática neurogénica. Esto es importante diagnosticarlo porque estos pacientes empeoran, en muchos casos empeoran la hipertensión con antihipertensivos habituales. Y lo ideal es tratarlos con medicamentos que actúen sobre el sistema nervioso simpático, como por ejemplo la clonidina. También hay que buscar estos pacientes la hipotensión postprandial, que se define como una disminución de la sistólica mayor a 20 dentro de 3 minutos de una comida y se ve en más del 90% de pacientes con hipotensión ortostática. El SDNN es otra herramienta que es muy útil para mirar variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo evaluamos en el Holter de 24 horas y este SDNN es la desviación estándar de los intervalos RR normales. Entonces me refleja función parasimpática y se ha estudiado extensivamente en cardiología porque se ha visto que se aumenta la mortalidad en pacientes después de un infarto cuando es menor a 50 en unos estudios y en otros menor a 70. Lo normal es que sea mayor a 100. Entonces, siempre que revisemos un Holter, mirar el SDNN, el índice del SDNN, y que esté mayor a 100. Voy a hablarles ahorita de la respuesta simpática de la piel, que es la prueba de sudoración que realizamos en el país y que evaluamos en el laboratorio de electromiografía. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Aquí se evoca un reflejo y utilizando un estímulo que puede ser eléctrico, sonoro, entre otros, y ese reflejo me involucra tanto sistema nervioso central como autonómico y las eferencias van por las fibras tipo C colinérgicas, que me inervan las glándulas sudoríparas endocrinas. Entonces, los electrodos se ubican en palmas y en plantas porque es la zona que más tiene densidad de glándulas endocrinas. Entonces, el electrodo de registro se ubica en la palma o en la planta, depende de donde se esté evaluando, en mano o en pie, y el de referencia en el dorso. Y esos electrodos lo que me registran es la diferencia de potencial eléctrico entre los dos, pues entre esos dos electrodos. Lo que se obtiene es un potencial que tiene un valor de latencia y amplitud, sí, siguiente. Un valor de latencia y amplitud definidos. Pero cuando hacemos esta prueba, más que mirar esos valores, realmente lo que se ha estandarizado es que este estudio es anormal cuando no se evoca respuesta.
¿Cuál es la desventaja de esta prueba autonómica? Que como es un reflejo polisináptico, me evalúa integridad del sistema nervioso central y periférico, o sea, no localiza la lesión. Se habitúa porque es un reflejo y es inferior al resto de técnicas para evaluar la sudoración. Ahora, si tenemos un paciente en quien sospechamos una disfunción autonómica primaria que tiene clínica de una disminución de la sudoración distal y el estudio es anormal, pues puede interpretarse como que la disfunción es simpática colinérgica, ¿sí? Pero el concepto en general es que, como es un reflejo, depende de la integridad realmente de muchas vías y no localiza. Bueno, como conclusión, a los pacientes a quien se les sospeche una enfermedad autonómica primaria debe realizarse un interrogatorio completo, detallado, sobre todos los síntomas autonómicos para conocer los sistemas afectados. Las pruebas autonómicas ayudan a determinar objetivamente si hay falla autonómica, identifican el tipo y la distribución del déficit. Y aparte de las pruebas realizadas en el laboratorio de neurofisiología, pueden solicitarse en sospecha de falla autonómica cardiovascular, el monitoreo de la presión arterial y el Holter para evaluar el SDNN. Muchas gracias. Al final de la sesión ahí se resolverán todas las preguntas, pero pues las personas que me conocen pueden contactarme si llegan a tener alguna duda.